Buena gente, vamos un poquito mejor, con un video más. Y el día de hoy tenemos temas bastante interesantes. Llevo bastante tiempo en hacer una transmisión, así que digamos de que llevamos casi que una semana sin transmisiones. Y los motivos han sido más que nada por cuestiones de laborales, también por un poco de cansancio, y ahorita estoy llevando más materias de las que debería. Pero voy a aprovechar hoy para hablar de ciertos temas. Ahí vieron una gran gama de banderas y es porque hoy vamos a hablar de diferentes temas. Voy a tratar de sacarle el mayor provecho posible a diferentes temas que estén pasando en el mundo, informar un poquito de lo que está pasando. Sé que en el mundo se han dado situaciones muy interesantes, destacando por ejemplo, por desgracia, 3 atentados en más o menos un periodo de 2 semanas. El famoso atentado que se dio en Manchester con el concierto después de Ariana Grande, donde murieron cerca de 20 personas, por ahí un promedio de 20 personas. Luego tenemos un atentado aún más atroz, de hecho de los 3 ha sido el más atroz, que se dio en Afganistán, en Kabul, la capital, donde murieron más de 100 personas, no, 80 personas, más o menos, si no me equivoco. Y ahorita, el día de hoy, tuvimos un atentado que al principio parecía que iba a ser leve porque se había abatido a la persona y no se había revisado, pero ya se confirmaron más de 34 muertos en Filipinas. Eh, un aumento excesivo del yihadismo, digámoslo así, y más en un periodo donde, por ejemplo, el Islam está de fiesta. Es la celebración del Ramadán, es una de las fechas más importantes, de los meses más importantes en el Égira, que es el calendario que ellos tienen para ¿cómo se llama? Definir su ciclo. Ellos se guían por la luna, de ahí que la media luna sea el símbolo de ellos. Eh, como les mencionaba, este es un tema muy importante, pero también hay otros asuntos que están pasando en el mundo curiosos. Tenemos un Estados Unidos que la administración Trump acaba de decidir salirse del Acuerdo de París, del COP21. Esto quiere decir de que, digamos que Estados Unidos va a vincularse probablemente con un programa más dedicado al gas natural o al petróleo o a la industria, en pro, supongo, que de mayor desarrollo económico, sin tomar en cuenta el problema internacional con el cambio climático, con la situación de las aguas, con la situación que hay en los polos y con esto que se está generando, que no solamente es el calentamiento global, porque el calentamiento global como tal siempre ha existido y existirá. Lo que pasa es que el exceso de este puede generar, primero, efecto invernadero. Segundo, provocar más facilidad de que se den desastres naturales, llámese un huracán, llámese un terremoto, llámese... ¿Qué opinas del intento de linchamiento del ruso en Cancún, México? Ah, el tipo que está insultando ¿cómo se llama? En México. Me llamó mucho la atención, si les soy honestos. Yo no sé cuál es el papel que está haciendo este tipo en México, cuál será su propósito. He visto noticias, pero si les soy honesto no he tenido como tanto pegue a esto, principalmente porque hay otras notas, digamos, como que están fuertes y porque he estado en otros asuntos. Pero me ha llamado la atención, o sea, qué actitud más xenófoba la del tipo. Pero yo creo que, bien que mal, lo que se debería hacer ahí es ver si la ley le puede pegar. Ajá. Sí, o sea, me parece que yo con todo respeto, uno, primero que todo en un país en donde está primero, debería en teoría ser el país donde uno se siente más a gusto y en un país donde pueda hacer las cosas. ¿Qué pasó con eso? No lo he visto. Parece ser que es un tipo que se está literalmente burlando y haciendo cosas muy groseras con cuestiones del país, en este caso de México. Si les soy honesto, no he investigado más, he visto noticias así a la ligera, unas cuantas cosas que saca, ¿cómo se llama? Que saca este medio RT, pero de ahí en adelante no le he dado mucha vinculación. Sí he visto notas, pero no puedo tampoco decirles así extra. Pero me llama mucho la atención, digamos, esa actitud tan xenófoba. Es extraña, es muy extraña y preocupa, claro. Si quieren, ahora sí voy a proceder con un par de notas interesantes. Hoy vamos a hablar mucho de Estados Unidos y de muchos países árabes. ¿Tú crees en el cambio climático?
El cambio climático sí existe y siempre se ha dado. El cambio climático es como, digamos, un efecto que se da por el calentamiento global. Voy a terminar con eso y luego volvemos. Existe un problema serio y es que ya se ha comprobado, porque antes había muchos mitos que se han quitado a lo largo de la historia, por ejemplo, que el agua era inagotable. Eso es falso. Antes se decía que el agua era un recurso que nunca se iba a agotar. Y ya se ha comprobado de que existen factores por los cuales el agua podría reducirse. Y se ha comprobado con un montón de mares y un montón de territorios, principalmente en África y en Oriente Medio, que se están empezando a reducir digamos, su dosis o su cantidad de agua. Además de que hay que agregar de que los polos siguen en un proceso ya, por desgracia, desde la revolución industrial, que ese efecto, esto es algo muy curioso, el efecto de hace 50 años nos está pegando ahora. Entonces, si nosotros seguimos con el efecto del calentamiento global y de la emisión de gases y de la provocación de más desarrollo industrial a la brava, dañando el ambiente, además de que sean ocasional desastres naturales, el efecto no nos va a caer solo a nosotros, sino a las personas que siguen. Un ejemplo fácil de ver hasta dónde puede llegar la contaminación y hasta dónde uno se puede acostumbrar, por desgracia, se encuentra en México DF, o se encuentra en Río de Janeiro, o se encuentra en muchas de las capitales industriales del mundo. O sea, solo hay que ver esas capitales, perdón, y ¿cómo se llama? Esa sensación pétrida digamos, de contaminación. Y lo peor es que el ser humano se acostumbra. Y esto no es bueno. Esto no es bueno porque el ser humano, digamos, primero que todo le va a bajar, ¿cómo se llama? Su pulso. Le va a bajar, digamos, no sé cómo explicarlo de una forma sencilla. Va a acostumbrarlo a un cierto tipo como de, no es como una droga, pero sí como cierto tipo de clima, y eso de a la larga, ¿cómo se llama? Un cambio de clima rápido va a generarle un montón de, cómo se diría? Como de, no ansiedad, pero sí como repulsión. Y esta repulsión gravemente lo puede matar en cualquier lado. Un clima frío, un clima caliente. O sea, eso es a lo que yo me refiero con el cambio climático. El cambio climático no afecta, ¿qué tal? Buena sola. ¿Sabes qué es la ISA? No, si le soy honesto no sé qué es. El cambio climático lo que afecta, digamos, en corto plazo es que el ser humano se acostumbre. Y al acostumbrarse a un cambio de clima fuerte lo mata. Ese es el problema principal. O sea, muchos dicen derretir polos, pero eso yo creo que es a mediano plazo. Y luego el efecto del calor, el cáncer, todas estas enfermedades que ya se van provocando, que vienen, digamos, desde antes, y ya ahorita vienen en un proceso más de crecimiento. Solo hay que ver, por ejemplo, Australia y estos países estos países tropicales, donde el índice de cáncer de piel está subiendo. Inclusive en mi país, Costa Rica. O sea, un país tropical, estos efectos son fuertes. Imagínense un país tropical y tras de todo contaminado con la industria. O sea, es brutal. Pero eso ahorita lo vamos a dejar para analizar luego, porque tengo que presentar la posición de Francia con Emmanuel Macron, la de Alemania, creo que también opinó Chile, bueno, Costa Rica, Rusia y obviamente Estados Unidos. ¿Qué opinas de los que dicen que el cambio climático es un mito, como el señor Trump? Que ojalá vayan a hacer una revisión rápida de cómo están los polos, que ojalá revisen cómo ha ido creciendo ese hoyo que se hace en la capa de ozono, que se intentó salvar hace unos como 5 años, estuvo en un proceso de nuevo como de formación, y no, por desgracia ya va de nuevo para crecimiento. Y que solamente hay que ver las personas que están muriendo ahora por cáncer de piel y por enfermedades que uno antes no veía tan comunes. Porque aunque ustedes no lo crean, la propagación de virus, la propagación de como ciertos animales o ciertos insectos y parásitos, lo que va a generar a la larga es de que estos se vayan transmitiendo y nos puede matar hasta una pandemia de un virus. Entonces, por desgracia, a estos virus solamente se les presta atención cuando la situación es en Occidente, porque si es en África nadie les da bola, ¿verdad? ¿En qué se hacen para decir que no existe el cambio? Y probablemente en una cultura vieja, conservadora, retrógrada, no sé cómo llamarla, que dice que los recursos son inagotables y que ahora la ciencia ha logrado generar muchas formas de oxígeno, muchas formas de agua, que ahora, y eso no es falso, o sea, eso es cierto.
Hay un gran desarrollo ahora para la tecnología, para producir agua limpia, para hacer muchas cuestiones. Pero esto no quiere decir que como tal el cambio climático no se pueda generar. O sea, sí se puede generar. Y la contaminación ahora es más grande de lo que era antes. ¿Sabes quién es Patrick Moore? Si te soy honesto, no sé. Él dice que el cambio climático es mentira, pues está mal. ¿Qué onda? Todo bien. Voy a empezar ahora sí con temas de otro tipo y luego volvemos con el cambio climático, porfa, porque es que tengo muchas cosas que hablar hoy y sí hay que darle como un poquito de énfasis. Vamos a hablar de una promesa que por dicha Trump dijo que iba a cumplir y no cumplió. Qué varas. Bueno, Donald Trump no va a trasladar la embajada de Jerusalén, digo de Tel Aviv a Jerusalén, por dicha. Vamos a leerle la nota de la agencia EFE, que yo siempre les recomiendo que sigan esta agencia o el Rincón del Internacionalista para ver noticias. El presidente estadounidense Donald Trump decidió finalmente hoy no trasladar la embajada de Israel a Jerusalén y mantenerse en Tel Aviv, que era lo más correcto a mi punto de vista, con lo que se desmarca de sus principales promesas electorales. Nadie debería considerar este paso en ningún modo como una retirada fuerte del apoyo del presidente a Israel, como ha insistido de manera repetida sobre el traslado de la embajada. La cuestión no es si ese movimiento sucederá, sino cuándo. Explica el movimiento. ¿Qué implica eso en Israel? Eso lo que significa, básicamente, es que la agencia EFE es española, correcto. Es muy buena porque trae noticias de todo lado. Eso lo que significa, simple y sencillamente, es que no se le está dando un reconocimiento total al territorio israelí. Esto es muy importante. Cuando uno reconoce que Jerusalén es la capital de Israel, está diciendo que no existe Palestina. Pura vida, saludos. Que no existe Palestina. ¿Qué quiere decir que no exista Palestina? De que ni Cisjordania, ni Gaza, ni los Altos del Golán, aunque ya Israel los tiene, son propiedad de, ¿cómo se llama? O de Siria o de Palestina. Todo eso es territorio israelí. Porque históricamente, bíblicamente, fue territorio de ellos. Y es cierto. Hace que unos 2000 años más o menos. La época de Jesús. Imagínense que, digamos, desconocer o darle, mejor dicho, el reconocimiento a Israel de que su capital es Jerusalén, es decir, que, ¿cómo se llama? Que los palestinos no existen. Y eso no es correcto, exacto. Palestina es un estado ya, digamos, considerado. Es un estado, de cierta forma, con un gobierno, con un líder, con una población. Por desgracia, se han dado asentamientos que han ido tomando más control por parte de los israelíes, que hasta se ha llegado a un punto de decir de que Israel va a tomar todo y al final no va a existir Palestina. Por desgracia vamos en ese paso. También existe el patrón, sería incrementar la atención en Medio Oriente, también. ¿Por qué? Porque Jerusalén es tierra sagrada de 3 religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Solamente que Israel, por desgracia, tiene una tendencia, y no lo digo por todos los israelíes, esto hay que dejarlo claro, esto lo digo tal vez más por la tendencia sionista, de que Jerusalén es solo de ellos, es solo la tierra de ellos. Y por eso se dio la visita del presidente Trump, que fue a visitar el Muro de los Lamentos, y, o sea, ¿sabes que las fronteras de Israel son móviles? Sí, exacto, porque no se le da un reconocimiento a Palestina. Palestina es un estado observador de la ONU, pero no está establecido como tal. Y hasta que un estado no esté establecido en la ONU, sonará feo, no se le da reconocimiento internacional. En realidad, yo creo, y esto sí lo veo más como percepción personal, que la situación sería de, a la brava, obligar a Israel a parar. Obligar a Israel a parar, porque ha tomado territorio inclusive que no era de ellos. Los Altos del Golán no son de Israel, son de Siria, y hasta el día de hoy lo sigue teniendo Israel. Muchos territorios de Cisjordania fueron tomados por parte de estos señores, de los israelíes. Y esa política, con todo respeto, se había hecho en el 94 una firma entre Yasser Arafat, Isaac Rabin y Bill Clinton que decía, bueno, los límites vamos a mantenerlos con los del 67. Por desgracia, a Isaac Rabin lo mataron un año después, Yasser Arafat para el 2004 como que murió envenenado. Y Bill Clinton, bueno, es Bill Clinton, ¿verdad?
Entonces la situación nunca prosperó. Y muchos países, Costa Rica inclusive hasta el 2006, 2007, se los pongo así, todavía tenía la embajada en Jerusalén. Y fue Oscar Arias el que la movió. ¿Cuál es la posición de Trump entonces? Trump ahora está en un lado interesante. Trump sigue manteniendo esa alianza que menciona el compañero de alianza Israel-Estados Unidos, porque Israel es su núcleo principal y su aliado número uno en Oriente Medio. Él es el que le informa de todo lo que pasa en Oriente Medio, en Siria, en Irak, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein, Turquía inclusive. O sea, es una red muy fuerte, Egipto. Sin embargo, yo creo que esa visita que tuvo el señor Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, presidente que para mí es más como un monarca, porque desde el 2005 más o menos está en el poder y se supone que lo tuvo que haber dejado como en el 2008 y no lo dejó. Entonces Mahmoud Abbas me parece más como un régimen, pero es positivo porque si no estaría este señor, se me fue el nombre, estaría Hamas. Y Hamas es un poquito, no, es bastante mm, opositor de Israel y tiene una política más fuerte, más autoritaria, y eso sí es peligroso. Por eso es que no quieren que Hamas quede a cargo, prefieren que quede la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, manejada desde Cisjordania, porque desde Gaza es un poco más beligerante. Pero lo que quería llegar es que esa reunión entre Mahmoud Abbas y Donald Trump lo que generó fue como calmar la situación, y ahora como que se está tratando de llegar a un diálogo. Quieren convencer a Benjamín Netanyahu. El problema es que Estados Unidos y Benjamín Netanyahu, y más ahora con la figura de Trump, son como bastante unidos, y veo difícil como que se logre un diálogo. Estados Unidos tiene territorios ocupados en México. Estados Unidos tiene territorios ocupados en todo el mundo. Solo hay que pensar en las bases militares y en el poder transnacional que posee este país tan poderoso capitalistamente. Defiende su tierra. Sí, eso es cierto, eso es cierto. O sea, yo lo digo en el sentido de cómo toman las acciones. Ellos no son tan diplomáticos, ellos son más de fuerza bruta. Y eso sí hay que dejarlo claro, son más de fuerza bruta. Con justicia, digamos. Yo a veces les digo, les están tomando su territorio, tienen derecho de defensa. Pero por desgracia internacionalmente, a jamás Estados Unidos y Israel lo ven mal, como terrorista. Alguno que otro país también de Medio Oriente lo ve como terrorista. Pero es un problema ya serio. Jamás debería un poquito desmilitarizarse y tratar de llegar a un diálogo con la Autoridad Nacional Palestina. Netanyahu apoyó la candidatura de Trump, sí. Él más bien cuando Obama quería hacer todo eso de abstenerse y todo con el reconocimiento de Palestina y los asentamientos, se alegró de que había ganado Donald Trump. Y eso es, digamos, interesante. Bueno, al menos el progreso de este tipo de comentarios, ahí que veo algunos, es que no están hablando de los fidget spinner. Ya me tienen harto con esos benditos. ¿Qué harías tú si invaden mi país? Y por supuesto. También es como la teoría que dice, ¿qué haría yo si todos los días veo que a mis familiares los pasan matando? ¿Me convertiría en un terrorista? Pues es una justificación muy interesante, porque hay que vernos desde el lado de Palestina, ¿verdad? Un pueblo que pide soberanía y nadie le hace caso. Cuando inclusive Palestina es un territorio más viejo que Israel, históricamente hablando. Yo entiendo, créanme que yo comprendo la causa de Hamas. Lo que pasa es que no se les va a dar una validez si siguen reaccionando de la misma forma. Y tras de todo hay que ser realistas. Un misil de Hamas es un misil súper simple. A la armada que tiene Israel, que es del primer mundo, la cantidad de ahora, o sea, no es conveniente que Hamas ataque ni siquiera. Israel no supo planificarse en el acuerdo de la ONU, porque no establecieron los límites bien, y porque todos los países, por desgracia, solo reconocieron a Israel, no reconocieron a Palestina. Si hubieran reconocido a Palestina rápidamente, este problema no estaría. Ahí fue un error también de los países occidentales, principalmente, y uno que otro país árabe. Principalmente el caso de Arabia Saudí, diría yo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, para ir variando un poquito. Vamos a hablar de matrimonio igualitario. Vamos a hablar de Chile. Bachelet anuncia el envío del Congreso de la ley de matrimonio igualitario.
la presidenta de Chile, que por cierto ha tenido un problema bastante serio con su gestión últimamente, con el tema fiscal, el tema de pensiones, y la ocupa las Malvinas, por ejemplo. Por ejemplo, que tanto hay que luchar por las Malvinas, aunque la población ya ha hecho referéndums a favor de los ingleses, pero en Uruguay ya existe, sí, y en muchos países, por dicha, creo que en Argentina también y en Estados Unidos, si no me equivoco, en algunos estados, o en todos, no creo que en todos ya. Pero Chile está en ese proceso, que para mí es muy bueno, ojalá Costa Rica algún día llegue a este índice. Matrimonio en el sentido civil, todavía en el sentido religioso, yo sé que eso no es tanto culpa del credo, sino es más un aspecto de que tendría que ver la Santa Sede, el Vaticano, y hacer el análisis de si lo permite o no, eso ya es cosa de la religión. Pero el matrimonio civil yo estoy de acuerdo, o la unión civil, como quieran llamarlo. En Coahuila, México, interesante. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció hoy el envío al Congreso de la Ley del Matrimonio Igualitario, iniciativa que formó parte de sus promesas del 2013 y que ha sido largamente esperada por la Organización de las Personas de Diversidad. Durante el segundo semestre ingresaremos al Honorable Congreso un proyecto de matrimonio igualitario, porque no puede ser que los prejuicios añejos sean más fuertes que el amor. El término me sonó muy bonito y es cierto, o sea, créanme que, digamos, es una comunidad que merece su respeto, su consideración. Yo soy heterosexual, eso se queda claro. Hay diferentes gustos, todo el mundo tiene libertad de escoger. Y saludos, pura vida, saludos Venezuela. ¿Qué opinas sobre la crisis de Puerto Rico? Que Puerto Rico, yo espero que si Estados Unidos lo quiera adherir completamente, lo establezca como un estado y lo apoye económicamente. Y si no, pues que le dé su bendita soberanía y a ver cómo ayudarlo ahí, tal vez el Fondo Monetario. Pero habría que manejarse. Estas acciones las toman cuando necesitan apoyo popular, sí. Vean, eso es un dato curioso. Yo soy un poco de izquierda, eso sí, ya los que son más viejos me conocen, pero los que son nuevos les puedo ir diciendo ya. Yo soy de izquierda, pero sé que la izquierda, por lo menos en Sudamérica, es un desorden. Es un desorden bastante fuerte. Bastante fuerte. Pura de Ulises. Es un problema bastante fuerte. Y se quiere atraer al apoyo popular de las minorías. ¿Por qué digo minorías? Porque históricamente, popularmente, la mayoría de la población tiene la tendencia a ser heterosexual en el mundo. Hay casos, hay pequeña no, porque sí son considerables a nivel ya macro, pero existe una población que está exigiendo de su igualdad, porque también tienen su derecho a su gusto. Sin embargo, ¿cómo te defines por ser de izquierda? Como un socialista liberal. Ese término no lo van a encontrar como izquierda, pero yo considero que es izquierda. La gente no lo define como izquierda, a mí no me importa, yo lo defino como izquierda. Claro. ¿Por qué no está mi bandera de República Dominicana? Es que hoy no vamos a hablar de República Dominicana, por desgracia. O no es uno de los temas de inferir, pero si tenés un dato importante que dar de ese país, perfecto. No está la de Perú y no está tampoco la de Yemen y no está la de... Está la de Costa Rica, de casualidad, no la vi, o la de México. No están, pero no es porque no quiera, es porque los temas no giran tanto en torno a esos países, giran más hacia lo que está ahí, ¿verdad? En tu país gobierna la izquierda, centro izquierda es socialdemocracia, pero créanme, o sea, no es la izquierda, digamos, yo apoyo una izquierda más como liberal, o sea, que si el Estado puede aportar, si el Estado puede crear empresas, si el Estado puede negociar algunas cosas, puede crear su propio desarrollo, manejar un poco el sistema de los tributos, de los impuestos para ciertos servicios, pero también creo que el ser humano no tiene que depender del Estado. Y soy zurdo también, soy zurdo de mano, ¿verdad? Y de pie. Pero no tiene que depender tanto del Estado, o sea, más bien nosotros deberíamos de aportar al Estado, trabajando, estudiando, desarrollándonos, ciertas acciones económicas las apoyo, entonces es por eso. ¿El discurso de la izquierda crees que ya es anticuado? El de este tipo de izquierda sí. El de la vieja izquierda todavía tenía más desarrollo, más lógica, más sentido, pero cuando hablo de la vieja izquierda me refiero a la izquierda de los años 50, 40 y hasta 30. La izquierda socialismo siglo XXI creo que ha tenido un problema que no se ha basado tanto en lo económico.
y ahí es donde ha fracasado. O en el desarrollo, digamos, de ciencia, tecnología, sino que se ha visto más como un monopolio, como una dependencia, como una lucha contra Estados Unidos, contra el imperialismo. Ese es el problema. ¿Qué te parece el triunfo de Venezuela en la ONU y en la OEA? Por la situación que está pasando con el caso, digamos, de esta protesta que se está dando, de si hay tensión en Venezuela, que sí considero que sí hay una tensión. Pero ese triunfo, en la OEA hay muchos países que son, es que era idealista, sí. Yo todavía creo en esa, pero sé que hay que hacerle cambios. Hay que hacerle mucho cambio a la izquierda, créanme. Yo sé lo porque se lo sigo. ¿Qué piensas de China, un país de izquierda con negocios capitalistas en el extranjero? Que es un sistema bien hecho de una izquierda. Ahora, no me gusta el sistema de partido único, porque el sistema de partido único no te da la libertad de tener diferente pluralismo. Sí me gusta, por ejemplo, que haya elecciones. No soy creyente, por ejemplo, de que los partidos políticos tengan tanto control, sino yo esperaría que las personas, por ser buenas, por aportar al Estado, por producir, crear leyes, crear normas, se les dé un mérito, eso sí es algo que avalo, y se escojan. Yo no escogería tanto por partido político, escogería por persona. La izquierda romántica no se adaptó a los cambios. Sí, eso sí es cierto. Por eso hay que crear una nueva izquierda. Pero una nueva izquierda no como la que planteaba Chávez, porque en su momento funcionó, pero ya han tenido fallos. Ahora bien, esto sí es muy importante. En la OEA hay más países de izquierda que de derecha. Y es más, por lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Brasil, yo creo que la izquierda va a volver. En el único país donde veo muy difícil que la izquierda se mantenga, no sé qué pasa, algo extraño, es ¿cómo se llama? En Venezuela o en Bolivia. En los demás países sí creo que se puede mantener. Luchando por Venezuela. China no tiene libertad de expresión. China controla mucho su libertad de expresión, eso sí es cierto. El sueño del bien común del comunismo. En Uruguay no se mantiene. No, es que como logró reelegirse, tal vez ahí cambie. En los países donde se reeligió, créanme que la siguiente cambia. Lo que pasa es que estoy mencionando ya un patrón como más o menos situación actual. Ahí sí les entiendo. Hay que ver qué pasa en Colombia, porque en Colombia Santos no es como izquierda o derecha, es como un centro, entre paréntesis, centro izquierda, pero no lo quiere ni Uribe y parece que está generando enemigos. No confundan comunismo con izquierda. El comunismo eso es algo idealista. Eso sí es idealista, idealista. Pero sí, digamos. Y el comunismo es de clases. El comunismo es platónico, no es marxista. El comunismo era la gente más poderosa dirigiendo el sistema, por eso no había clases sociales. Lo que pasa es que Marx agarró las cosas que decía Platón y no sé, las transformó en otra cosa. En más algo de obreros y proletariado. Digo, obrero y burgués. Izquierda y dictadura es lo mismo. ¿Y cómo hacemos con países como Francia? Países como Italia, países como Grecia, como algunos países del Caribe, Costa Rica, Canadá. Y esos países tienen izquierda, bases de izquierda. Lo que pasa es que no es una izquierda, hay que dejarlo muy claro, no es una izquierda fuerte, es una izquierda moderada. Y eso sí hay que dejarlo claro. Es como que yo diga que toda la derecha es dictatorial. Eso es falso. Aunque, bueno, si Cuba, por ejemplo, sí es un caso de una izquierda bastante fuerte, consolidada. Que por cierto, ahora que lo mencionas, Juan, para el 2018 se van a hacer elecciones para elegir al nuevo líder porque Raúl Castro no se va a mantener. Parece que Raúl Castro no se mantiene. ¿Qué te parece la constituyente de Venezuela? Que se necesita modificar. O sea, sí hay algo bueno que le veo yo a la constituyente. Es la oportunidad de que las personas se expresen, de que den su apoyo, si están a favor o en contra del gobierno de Maduro, de sus decisiones sociales, etcétera. Pero también es una oportunidad, digamos, de que hay que, o sea, hacerlo con todos los patrones legales y justos. O sea, oposición, ¿cómo se llama? Mood, llamémoslo así, gobierno, todos en un diálogo para llegar a la solución. No es solamente visto desde un lado. Ni desde el lado del MUD, ni desde el lado del gobierno chavista, digamos así se le llama popularmente, gobierno de Maduro. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo expresarnos en una elección global? ¿Cómo se hace? ¿A qué te refieres?
A eso es a lo que yo abogo. Y que dicha que lo mencionaste con lo de la constituyente. Si en una constituyente no participan, así suena feo, grupos que contrarios, yo consideraría que eso no es una constituyente, es nada más una forma de gobierno de facto. Ese es mi punto. Eres de España, no de Costa Rica. Entonces en eso sí voy a estar siempre, digamos, como pragmático. Inclusive si fuera en mi país, ahí lo que habría que hacer es centrar a las partes, desde el centro izquierda hasta el de derecha, hasta el que me quiera, hasta el que me odie, y ver qué es lo que quieren los diferentes sectores, el sector empresarial, el sector público, el sector privado. Mi país nunca fue a la guerra, no, mi país es muy tranquilo, mi país no tiene ni ejército. Costa Rica no tiene ejército, así se los pongo. Pero ahora que mencionan, alguien mencionó Cuba. Vean, les voy a dar una noticia de cómo Cuba ha ido cambiando mucho su visión. Solo se conocen por el fútbol. Cuba ha cambiado bastante su visión con respecto a lo que era la Cuba de Fidel Castro. Y se los voy a plantear aquí. Desde que se establecieron relaciones entre Barack Obama con Raúl Castro, gracias a John Kerry, que siempre voy a seguir aplaudiéndole a ese señor. Lástima que no fue presidente de Estados Unidos cuando pudo. Segundo gobierno contra Bush. Perdió. Esta figura, digamos, se encargó mucho y el Papa Francisco, otra figura que también ha hecho mucho más a modo Estado que a modo religioso, esta relación Cuba ha hecho que Cuba se abra más al mundo. Tiene relaciones ahora con la Unión Europea, con Estados Unidos y lo que les voy a mencionar hoy. Es que ahí el consejo, Diego, sería que sigan muchos medios de información. Medios de izquierda, medios de derecha, seguir medios internacionales, ve todas las caras y quédate con la opinión personal. ¿Por qué Cuba cambia? ¿Quién se equivocó? El mundo, en general. Artículo 348 y 349. No tengo la constitución de Venezuela. Imagínate que yo tenía una constitución pequeñita como la que tenía Chávez, pero se me perdió. Pero antes yo tenía la constitución de Venezuela, por pura vara la tenía. Pero yo no la tengo. Entonces tendría que buscar. Pero vamos primero con la nota que les quería mencionar de Cuba, que la vamos a conectar con esto. Vean, el Parlamento cubano aprueba el encaje de la empresa privada en el socialismo. O sea, Cuba, su sistema socialista soviético viejo, de la vieja escuela, está aceptando la empresa privada en su desarrollo. El Parlamento cubano hoy aprobó la última versión de reformas raulistas. Ok, esto es otro punto importante. No es Fidel, es Raúl, que ya para el 2018 deja el poder y probablemente llegue alguien nuevo del Partido Comunista, que hay que dejar en claro que no es un partido comunista, es un partido socialista. El comunismo como tal es algo un poquito más grande, idealista y difícil de encontrar, ¿verdad? De hallar. Bueno, reformas raulistas que reconocen la existencia de la empresa privada dentro del modelo socialista. Hello from Syria. Greetings, Syria. Sí, puede ser. Dentro del nuevo modelo de la isla, en el que prevalecerán las formas de gestión estatal y no se permitirá la acumulación de riquezas y propiedad. Se está permitiendo que la empresa privada llegue, pero mantienen las bases del socialismo. El socialismo obviamente controla. Pero Cuba, créanme que con esto va a obtener mucha riqueza, mucha ganancia económica. Van a llegar empresas, porque hay empresas que desean ir a Cuba, empresas privadas. Y no está mal, o sea, Juan Gabriel el cantante, no está mal, digamos, eso. Cuba es una máquina de deporte, una máquina de educación y una máquina de salud, pero en infraestructura y en muchos temas comerciales se ha quedado atrás. Muchos abogan a que es por el embargo, pero también es que también se han quedado sin recursos y muchos han tenido que pedirlo prestado, ya sea de Venezuela, de los países del ALBA o de una ayuda cuantitativa de ciertos países, ¿verdad? La empresa privada en el mundo hoy rige económicamente. Yo les he dicho, las transnacionales tienen ahora más poder inclusive que un país, que un estado. Y eso es bueno, de cierto modo, si se le agarra el provecho correcto. Si no, se convierte en un monopolio privado y ahí nos llevó todo, porque el monopolio ni privado ni público para mí es correcto.
pero sí se están haciendo cambios. Y yo creo que esto es bueno para Cuba, es un gran avance, no se está alejando. Si el problema es porque Cuba va a perder su socialismo, no, lo mantiene. Algunos ojalá quisieran que se acabara, otros no, otros quieren que se mantenga, pero lo que yo digo es que hay que buscar un punto intermedio. Y creo que Cuba está aportando mucho con las ideas raulistas. Que Raúl, esperemos que el próximo líder, yo creo que ya se acabaría la dinastía Castro, o sea, los Castro ya como familia, y empezaría una nueva figura. Vamos a ver qué tantas reformas hace para Cuba. Que yo creo que Cuba puede lograr hacer un... Todo bien, saludos Abraham. Todo bien por dicho. Cuba puede lograr hacer una buena gestión si empieza a mantenerse de manera moderada. Como les digo, no es quitarse a la izquierda a lo loco. Si no quieren quitárselo, no se la quiten, pero seguir haciendo cambios graduales, ¿verdad? Creo que eso es bueno. O sea, no digamos, a poquito se va saliendo. Así inició Vietnam, así inició China y hoy, pues, tienen un peso internacional, digámoslo así. ¿A quién ves como sucesor del linaje de Castro? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Habría que ver cómo lo van a desarrollar. Yo dije que por elecciones, pero vamos a ver. Ojalá. Yo creo que hay figuras ahí interesantes. Uno que otro general, pero por nombre. O sea, por nombres me queda difícil. El canciller. ¿Cómo se llama el canciller? Perdón por mi ignorancia. Pero podríamos investigar, como les digo, para el 2018 a Nicolás Maduro. No, a Nicolás Maduro no lo pongan en otro lugar porque ya está muy tensa la situación, ¿verdad? Vamos a aprovechar, inclusive, ya que había gente que quería que habláramos del cambio climático. Cambio climático, importante tema. El primer ministro chino Li Keqiang quedaría designado por el propio Castro. Sí, probablemente. Pero figuras van cambiando la historia, ¿verdad? No es lo mismo Lula a Dilma. No es lo mismo Lenin a Stalin. No es lo mismo Bush a Obama. Bueno, no es lo mismo, qué sé yo, Chávez a Maduro. O sea, podrán tener la misma tendencia, el mismo sistema y todo, pero la actitud cambia. Cristina Néstor, por ejemplo. Sí, exacto. O no sé, ustedes saben, hay muchos cambios. O sea, pueden ser del mismo partido, pero ustedes saben que todos tienen un tinte. Arias a Laura Chinchilla, por ejemplo. Mujica a Tavares Vázquez. Ese es uno muy interesante, por ejemplo. Esos son cambios que, digamos, varía mucho la figura. Yo no creo tanto en el partido político, digamos, siguiendo al pie la letra de las cosas. A veces el líder cambia. Sí, exacto, Lenin a Correa. Lenin viene como con más progresismo, viene un poquito más abierto que Correa. Vamos a ver cómo le va, ¿verdad? Sí, es un socialismo que tiene una economía muy fuerte, muy consolidada. Se ha basado más en la economía, en llevarse bien con Estados Unidos, porque Correa nunca fue alguien así que le tirara a Estados Unidos, sino que más bien dijo, o sea, hay que buscar medidas. Sí es cierto, mantenía su línea socialista, pero era un buen modelo, y Uruguay también me parece otro modelo. Chile en su momento, ahora está teniendo una gran crisis y es probable que Piñera vuelva al poder. Argentina con Néstor, con Cristina tuvo ciertos problemas, pero con Néstor se la jugó. El partido político como tal está debilitado, para mí sí, y más en este sistema que tenemos ahora actual de populismo. Y el populismo, esto lo voy a marcar en grande, negrita, márquenlo en grande y en negrita. El populismo no tiene ideología política. El populismo no tiene ideología política. El populismo es cualquier persona que llegue con cualquier partido político de cualquier ideología, te venda soluciones simples porque estás cansado de la política, estás cansado del sistema y con eso controlas. Por eso mucha gente dice que el populismo es de izquierda o de derecha, ¿verdad? Pero no tiene ideología. O sea, para mí un populista fue en su momento Donald Trump. Una populista también para mí es Angela Merkel. Angela Merkel. Marine Le Pen. Angela Merkel. No sé por qué dije Angela Merkel. Supongo que estaba pensando en otra cosa. Marine Le Pen. Pueden haber populistas de izquierda. ¿Por qué no? Se ha criticado mucho que ciertos gobiernos suramericanos tienen populistas de izquierda. A veces se ha dicho que a Maduro. A veces se ha dicho que a Evo. O sea, Perón fue populista y dictador. Perón es el único ejemplo de populismo
bueno, y Getulio Vargas dicen que tanto Perón y Getulio Vargas y el que fue dictador de Venezuela, que fue un dictador muy bueno. Suena interesante, siempre se me olvida el nombre de este dictador venezolano, pero ellos han sido, digamos, los casos de populismo que han tenido éxito. Pero es porque ese populismo logró crear reformas. El populismo al que yo me refiero es un populismo ya más como generar terror, miedo, pánico, tensión, dudas, políticas negativas o que lo que hacen es enfrentar al sistema. A ese es al que me refiero. Bueno, Keiko Fujimori, Marcos Pérez Jiménez, exactamente, esa figura. Marcos Pérez Jiménez, en Venezuela, digamos, por sus acciones, muchas cosas es querido. Siempre se me olvida, vos sabes. Pero Marcos Pérez Jiménez es otro caso de populismo bien aplicado. O por lo menos en su momento desarrollado. Vean, Winston Churchill odiaba a Juan Domingo Perón. Ah, bueno, Alberto Fujimori es un populismo. Era más autoritario, eso sí. Pero digamos, el populismo de ahí es una tendencia de decir cosas, pensar en el pueblo, quererle caer bien al pueblo y por ejemplo, lo siguen queriendo. Es como a Perón, a Juan Domingo Perón, hasta la izquierda y la derecha se supone que los dos son peronistas, pero lo entendieron diferentes. Ah, bueno, sí, Brandenberry, ¿no? Brandenberry, una cuestión así. Eh, bueno, Pinochet no lo mencionaría yo como populista. Pinochet fue muy autoritario. Y Videla también. Y Stroessner también. O sea, ellos no se les puede mencionar como populismo. Eso es autoritarismo. Así de simple. Totalitarismo, de cierta forma. Entonces, ahí sí no los vincularía. Pero el caso populista. Ah, Belaunde Terry, sí. Ok. Pero bueno, Stalin es otro totalitarista, pero Stalin todavía, con toda y su mano dura, por lo menos, a pesar de la gran cantidad de muertos que tuvo, por lo menos hizo que la Unión Soviética tuviera un desarrollo y se volviera una potencia. Pero, ¿bajo qué costo, verdad? Bueno, también lo hizo Hitler en su momento, pero ¿bajo qué costo? Eh, bueno, entre Stalin y Hitler, con todo respeto, prefiero todavía un poco más a Hitler, aunque Stalin en su momento fue el que acabó la Segunda Guerra Mundial, hay que dejar las cosas claras, ¿verdad? El PRI en México es un autoritarismo disfrazado. Sí, es un gobierno que, si no hubiera sido por Vicente Fox, yo diría que es la mayor muestra de régimen que hay en la democracia. No le creo. Bueno, Stalin, Joseph, sí, por la cantidad de muertos, sí. Una vez vi que la gente decía, es que la religión ha matado, o sea, no hay ser que haya matado más que la religión. Bueno, ni todas las matanzas que se dieron en la Inquisición, en las cruzadas, en todos los siglos se comparan con las muertes en conjunto que tienen Stalin y Mao Zedong. Juntos. Ellos dos han matado más de lo que ha matado el cristianismo. Así suena raro. Bueno, también es porque antes la densidad de la población, de la gente era menos, ¿verdad? O sea, antes la población era mínima. Antes que éramos, cuanto mucho, 50 millones de personas en el mundo. Ahora ya, por favor, ¿no? Esa es la justificación, ¿verdad? Pero vean, entre Stalin y Mao, la cantidad de muertos. Bueno, y ahorita el Estado Islámico, que está haciendo una gran matanza. ¿Qué más tenemos en el mundo? Bueno, tenemos que Corea del Norte sigue con sus misiles balísticos en Japón. Sigue mandando misiles balísticos. Y es terrible, digamos. O sea, Corea del Norte lo hace para llamar la atención. Yo siempre les he dicho a los que son nuevos para que sepan. Corea del Norte lo hace por presión. Corea del Norte no lo hace digamos, porque algún día se los voy a tirar a Estados Unidos. El momento en que le tire uno le caen 50 por ahí de Ulises. Le van a caer 50 misiles y lo van a arrasar, lo van a destruir por completo. Entonces Corea del Norte pues lo hace más por decir, aquí estoy. Dejen de pensar que no estoy aquí porque aquí aparezco y voy a asustarlos. A mi punto de vista. Bueno, Slobodan Milosevic también. Con uno desaparece, sí. O sea, hay que ser realistas. Corea del Norte tendrá muy buena armada, tendrá muy buen desarrollo nuclear, pero les puedo dar países todavía más desarrollados con esas armas. Pakistán, Israel, Rusia, Estados Unidos, hasta el mismo China. Idi Amin también fue un dictador interesante ahí en Uganda.
estos países de África que tienen dictadores hasta el día de hoy. El caso de eh, Robert Mugabe en Zimbabue, peor de todos. Corea del Norte tiene el ejército más grande, ¿no? El ejército más grande está entre Rusia y China. Tiene mucho armamento nuclear, pero es peligroso porque tener tanto armamento, una provocación, explota y se acabó. Y eso no solo afecta a Corea del Norte, afecta a China, afecta a Corea del Sur y probablemente a Japón. Así que es peligroso. Pero no creo. Yo no creo que Corea del Norte, o sea, por astucia, pensando yo como Corea del Norte, no utilizaría armas nucleares. O atacaría a alguno de mis países. Lo hago por presión, pero nunca lo voy a hacer por desear, por hacerle un mal a alguien, porque salgo perdiendo. Costa Rica tiene el ejército más grande, no mientas, sí, es cierto. Costa Rica tiene el ejército de diplomáticos, comandado por mi persona. No, mentira. Nosotros no peleamos con armas, peleamos con lápices. Bueno, con lapiceros. Y así hemos ganado guerras. No, en realidad no hemos ganado nada, somos un país pacífico. Firmamos convenios y con eso nos manejamos tranquilos. Que nos protejan otros. China, ¿qué posición toma frente a Trump? Qué dicha que mencionas el caso China porque íbamos a hablar ¿cómo se llama? Del tema de ratificados. O sea, de que está haciendo una ratificación. El primer ministro chino, Li Keqiang, se me había olvidado, aseguró hoy que asume la responsabilidad internacional y que aprueba y está a favor del Acuerdo de París contra el cambio climático. Nuestras palabras tienen peso y nuestras acciones deben tener éxito, manifestó en rueda de prensa con Berlín junto a la canciller alemana Angela Merkel. Ojo esto, Merkel, Putin, Deng Xiaoping. No, Deng Xiaoping. Xi Jinping. Deng Xiaoping es el que hizo las reformas de China por la que se volvió una economía fuerte. Deng Xiaoping. Xi Jinping, Angela Merkel, Vladimir Putin y un nuevo actor que está teniendo un peso internacional que me está impresionando bastante. Si Putin fue para Obama su peor pesadilla, yo creo que Emmanuel Macron es la peor pesadilla de Donald Trump. Desde ya lo voy viendo. Emmanuel Macron va a ser probablemente esa antítesis de todo lo que es Donald Trump. Joven, progresista, abierto en pensamiento, muy globalizado, defensor del desarrollo transnacional. Es la antítesis. O sea, no hay persona con mayor antítesis que Emmanuel Macron en este momento a Donald Trump. Entonces, el gran enemigo, a mi punto de vista, es el señor Macron. Por su parte, Vladimir Putin tiene una posición muy extraña. Ahora más bien Vladimir Putin, si me preguntan a mí si es un gran ganador este año, yo diría que no. Todo le está saliendo más bien muy extraño a Vladimir Putin. ¿Progresismo es igual al populismo? No tanto, porque el populismo más bien ahora está en tendencia a miedo. Macron se casó con su abuela, se casó con la profesora de hace como 12, con una diferencia bastante fuerte, ¿verdad? Pero es hipocresía, porque Michel Temer, el supuesto presidente, y digo supuesto porque ahorita pronto lo van a sacar por el escándalo que está teniendo con el caso de haber comprado el silencio de ciertos diputados cuando estaban sacando a Dilma Rousseff del poder. Michel Temer, o sea, la esposa es súper joven, o sea, la diferencia es enorme, enorme. ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan machistas y verlo solamente desde que, ay, es que la mujer es mayor? Cuando, por ejemplo, Donald Trump, Melania Trump, la diferencia entre ellos es excesiva. Michel Temer con la esposa, que la esposa creo que fue hasta Miss, si no me equivoco. Esa es mi posición, digamos. O sea, pero sí, sí llama la atención, ¿verdad? Macron, digamos, de que ha venido más como a unir al joven. El populismo no tiene que ser caerle bien a los jóvenes. Digo, no tiene que ser solamente caer bien a los grupos minoritarios. El populismo puede ser de cierta forma un sentido de unión o de atracción ante ciertas situaciones. Solamente que el populismo que estamos teniendo hoy en día se basa en el miedo.
No te creo si piensas que sale del eje de la OTAN. No, Francia no va a salir de la OTAN. Para nada. O sea, la OTAN tiene que mantenerse como la Unión Europea. Porque son los intereses de ellos. Pero, cuidado, porque las acciones que está tomando Trump, de eso de quererles obligar a que paguen más y a que gasten. Cuidado porque en cualquier momento le dicen, bueno, lo sentimos, váyase. Y desaparece la OTAN. Y un montón de personas de izquierda celebran en el mundo que se acabe la OTAN. En venganza por el pacto de Varsovia. Pero digamos, no, o sea, los bloques los va a querer mantener. Como les digo, Macron es de política más de integración universal o globalizada, mejor dicho. Trump es un poquito más, no, un poquito no, bastante en su política interna. Trump es política interna, desarrollo interno, economía interna. Estados Unidos no molesta. En teoría. Aunque Estados Unidos todavía tiene ciertas tensiones. Estados Unidos no ha tenido tanta situación fuerte en Medio Oriente por Trump. Y porque ha intentado buscar un diálogo con Rusia. Que esto los demócratas en Estados Unidos lo han visto, es que está hackeándolos, es que quiere sacar información que no debe, es que le está dando los códigos. Y en el fondo yo creo que, o sea, todos queríamos que Estados Unidos y Rusia trabajaran en conjunto para por lo menos acaben al Estado Islámico. Pero como vos no sos el que está dirigiendo el partido político de momento, y como vos no tenés una buena relación con Rusia, entonces mi interés no va a generar eso. El problema con Trump es que, digamos, quiere vincularse en un sistema que es muy integrador, más que separador. Y ante la derrota de la capitán del movimiento de protección, Marine Le Pen, yo creo que ya se quedó solo. Bueno, se quedó con Theresa May. Pero Theresa May, pese a todo, yo creo que está como en un proceso de... Ok, sí vamos a mantener ciertas relaciones, ciertos vínculos. Trump no, Trump es un poquito más cerrado. Pidamos que el mundo, por lo menos yo lo veo así, a modo globalizado, y pues mantenga líderes globalizados, porque si mantiene líderes con esta tendencia, pues, ¿a qué nos esperamos, verdad? Exacto, no tiene todo el apoyo de los republicanos. Es que Trump no es un republicano puro. Sí puede afectar, pero era algo que ya tenía planificado. O sea, Donald Trump desde su plan de campaña había dicho que lo iba a hacer. Es increíble. En América Latina, por ejemplo, nos quejamos. ¿Por qué mataron a Valentín Elizalde? No sé. No sé ni si es una serie o si es un programa. No sé, perdón. Digamos, aquí hay un punto muy importante. Los republicanos ya sabían el plan de Donald Trump. Los republicanos ya sabían que venía con una actitud muy interesante, muy populista. Y Donald Trump no ganó por los republicanos solamente. Donald Trump ganó por la gente que estaba cansada de Obama, de los demócratas, que estaba cansada de las políticas, que estaba cansada de las mismas personas de siempre. Este tipo por lo menos es un showman, este tipo por lo menos... Es más, hasta sonó feo lo que les voy a decir. Ellos querían hacer un reality show de su país y lo lograron. Hoy Estados Unidos es un reality show y casi se convierte Francia en eso, si no es por Macron. No me he puesto a pensar. Y es interesante, porque bueno, algunos dicen hasta Maduro, pero Maduro no fue tanto un reality show, yo creo que era por mantener el patrón de Chávez. Pero Estados Unidos se da ese lujo. O sea, Estados Unidos dice, vamos a poner a Trump por el efecto Trump, por el efecto Schwarzenegger, por el efecto... ¿quién fue otro que también lo hizo? Fue un luchador, si no me equivoco. Montana, si no me equivoco. También los meten solamente por ser figuras públicas, internacionales, por tener plata. Y bueno, sí. Entonces, es interesante ver ese análisis. Ahora, como les mencionaba, solamente en Estados Unidos ustedes van a encontrar que la gente esté molesta porque el presidente cumple sus promesas. Es en el único país en el mundo donde ustedes
se van a molestar porque el presidente cumple las promesas. En América Latina todo el mundo se queja. Es que no cumplen nada, es que no hacen nada, es que son un montón de vagos, vagabundos, políticos. Aquí más bien es porque hacen. Claro. No, y eso está pasando en todo el mundo. Eso está pasando en todo el mundo. El compañero que me había preguntado, ¿los partidos políticos se están muriendo? Sí, claro que se están muriendo. Las ideologías se están muriendo. Llevo un año de estar defendiendo esa tesis. Las ideologías se están muriendo. Por eso yo les decía, el socialismo, esa cosa que llaman socialismo, yo sé que hay gente que le gusta, que aprenda, que la estudie, perfecto, pero se está muriendo. El liberalismo también, de cierta forma, hay que modernizarlo. Ya no podemos, digamos, pensar en sociedades del siglo XX o del siglo XIX. O sea, estamos en el siglo XXI, esos modelos ya no funcionan. Hay que retroalimentarse, sacar lo malo, lo bueno de cada uno y seguir adelante. Por eso es que Macron para mí me parece uno de los iniciantes de, esa palabra no sé si existe, o de los iniciados para el proceso de reformas. ¿Ok? No vamos a hacer izquierda, no vamos a hacer derecha, venimos con una nueva base. Y esa nueva base está funcionando. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay dos teorías. O la democracia o el populismo. Y así lo resumo. Democracia es apertura, populismo es basado en el miedo, más que nada, cerrarse. Y tiene que ver no solo con el miedo al terrorista, al inmigrante, a el sistema educativo, a la economía, a los derechos humanos, o sea, abrirse o cerrarse. Entre la libertad y el orden. Liberalismo en América Latina, ¿dónde? Se supone que Colombia, México, de cierta forma Costa Rica, ¿quién más? Chile. Pero no, en realidad ese es un problema fuerte porque ahí sí tocas un punto muy interesante. Nosotros, por desgracia, tenemos una gran dependencia de Estados Unidos y ahorita de China y de Europa. No lo conozco, no lo conozco. Y a eso es a lo que voy, digamos. Yo no sé si he tocado, si hay algún país como que me faltó de tocar asuntos, pero sí quiero decirles algo con América Latina. América Latina tiene que empezar a ver cómo salirse de esa dependencia. Cómo salirse, y está difícil. Estados Unidos tiene un poder mediático, y lo va a tener. Y por eso es que Trump llegó al poder. China ahorita está teniendo muy buenas relaciones, como mencionaba anteriormente. Una buena relación con Emmanuel Macron o con Angela Merkel, y China se va a ver más occidentalizado, inclusive con su partido comunista, socialista, de lo que sea, que Estados Unidos. El Mercosur no funciona. El problema del Mercosur es que todos quisieron desarrollarse en el mismo proceso, o sea, ir al mismo paso. Y como quisieron ir al mismo paso, de ahí, pues puede que Brasil vaya muy bien, y cómo van Venezuela o Argentina, pues van un poquito más atrasados, más que todo Argentina. Y como todos tienen que ir por el mismo proceso, pues se va muy lento. La Alianza del Pacífico, que curiosamente los países que les mencioné eran países liberales junto con Perú, Costa Rica, Panamá, México, Chile, Colombia. Estos países se la han querido jugar a tratados de libre comercio, salidas, desarrollo hacia afuera, vender productos principalmente agrícolas, que yo no estoy de acuerdo, yo soy más de la industria, obviamente moderada con el clima, pero en pro de que, digamos, todo vaya como en proceso, pero también de ir soltándose. No tampoco esperando a todo el mundo, porque si me pongo a esperar a todo el mundo, va lento. Exacto. Mientras que Colombia, de cierta forma, Chile, bueno, Perú es un caso interesante, pero Perú, ahorita Costa Rica y Panamá, pues vienen como en un desarrollo en conjunto y quieren entrar. Los TLC no me parece la mejor opción para desarrollo, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo creo en la apertura comercial, pero no en los TLC. Y usted dirá, pero es que eso es contradictorio. Es que la apertura comercial no es firmar un contrato con monopolio privado.
Cuando usted firma un TLC, usted literalmente está diciendo, vamos a pasarnos por encima la Organización Mundial del Comercio, vamos a pasarnos por encima cualquier ley justa de competencia, vamos a pasarnos por encima todo. ¿Por qué? Porque vamos a poner las reglas usted y yo, que generalmente no las pone usted y yo, las pongo solamente yo, país potencia. Por eso los TLC no funcionan. Es ahí donde está el problema del TLC. No es una apertura comercial, en realidad es un monopolio privado. Y eso lo dicen los liberales. Los que apoyan el TLC generalmente son personas que tienen monopolios privados. Y se hacen llamar liberales. Y eso no es un liberal. Eso es un liberal entre paréntesis. Sería algo así como un Donald Trump. Y el TISA, sí, más o menos. Bueno, vean, está el CAFTA, el NAFTA, el TISA, el... Se me olvidó cómo es que se llama el de la Unión Europea, el TTIP, el TIPP, si no me equivoco, el Transpacífico, el Transatlántico. Esos acuerdos son, con todo respeto, un abuso de cierto país sobre otro. Francia con el TTIP era una negociación mala. Bernie Sanders estaba en contra, Donald Trump estaba en contra, Hillary Clinton estaba en contra, aunque en su momento lo apoyó. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que algunos van a salir ganando, pero otros no. Aunque me da gracia, porque los que estaban en contra no sabían que Estados Unidos era el que iba a dirigir mucho de las acciones económicas en Europa. Pero estaban en contra. La Unión Europea subsidia a Grecia. Esto es otro punto importante. Muchos países están cansados de mantener a otros. De ahí el populismo. ¿Para qué mantenemos nosotros un país tan pobre? Que se quiso meter sin precedentes. ¿Para qué queremos nosotros mantener a Grecia, a Italia, a España? Son países que están en quiebra o van en proceso de quiebra. ¿Para qué mantener a los países esos de Europa del Este? Otro patrón curioso. No sé si han notado que ahora los países de Europa occidental se están volviendo más extremistas. O se van con la extrema izquierda o con la extrema derecha. Mientras que los países de Europa del Este, exsoviéticos, o mejor dicho, ex países satélites de la Unión Soviética, se están volviendo socialdemócratas, moderados. O sea, yo en este momento pensaría seriamente en negociar con Europa del Este, con Eslovaquia, con Serbia, con Montenegro, Croacia, Albania, Chipre, exacto. Todos esos países están teniendo una tendencia más hacia la moderación en vez de los extremos. O sea, los patrones se están invirtiendo en el mundo. Y es interesante. ¿Qué está pasando con el mundo internacionalmente? Muchos dicen de que más bien está dándose el efecto al revés a la Guerra Fría. Ahora más bien la gente se está incentivando más por la tendencia de la izquierda en Occidente y los del otro lado por la tendencia de derecha, porque toda la vida vivieron oprimidos por la otra. Bueno, basándonos en la libertad y el orden, ¿verdad? Y es algo interesante. Te falta un tema que no has tocado, los inmigrantes subsaharianos. No, los inmigrantes en general, te lo voy a plantear así. Los inmigrantes en general. Terrorismo en Oriente Medio. Vámonos, para todos lados. Los de los subsaharianos, los que están en África ahí matándose. En la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana, en Sudán del Sur, en Etiopía, en Eritrea, en Somalia, matándose. ¿Y para dónde van? O van para América Latina, porque ya nos han llegado a nosotros, inclusive a Costa Rica, a Panamá, a Ecuador, inclusive a México, o van para Europa. Y únase a esto la gran guerra que se está dando en Irak y Siria. Llegan y entonces la gente dice, es que no tenemos abasto. No tenemos abasto. No hay abasto. O sea,
los que están en España dicen, pero ¿por qué estamos trayendo aquí un montón de personas en crisis? Y se genera también el miedo religioso, porque muchos vienen o con culturas propias de su territorio, o con religiones que no son del todo muy occidentalizadas, como el Islam. El Islam es un poquito más orientalizado, no es tan occidentalizado, se ha ido moderando, pero no es tan occidentalizado. Llega a Francia, llega a Alemania, se da un atentado y lo primero que dicen es que ¿para qué tenemos un montón de musulmanes en este país? Es una expresión, ¿verdad? ¿Qué hacen ese montón de africanos aquí generando unos problemas? Esa es la actitud que toman. Y entonces los populistas llegan y dicen, vamos a sacar ese montón de inmigrantes, vamos a poner más muros, vamos a tener una mejor política de entrada de estos. Ves que son un montón de terroristas, hay que tener medidas de seguridad, mano dura. Y esta mano dura no es la mano dura de Stalin o de Mao, es la mano dura de porque sí. Claro, ¿no? Y por ejemplo la gente, también, veámoslo así, la gente que viene de Siria, los refugiados sirios, o iraquíes, o kurdos, o también en África, digo, obviamente vienen con problemas. Perdieron todo en una guerra, en un conflicto, en una lucha, ya sea contra el Assad, ya sea contra el Estado Islámico, o sea, ya sea por la paz. Nadie se ha puesto a pensar en todo el rol, pues. Y lo peor compañeros, es que ese robo ni siquiera les, o sea, todo ese oro, toda esa riqueza ni siquiera les quedó a ellos. Ni siquiera le quedó a los holandeses, a los franceses, a los británicos y a los chinos. O sea, no pudo haber mejor imperio en la historia que el imperio español. Cualquier imperio lo ha puesto, alemanes, bueno, en su momento eran como austríacos, españoles, no, perdón, italianos, franceses, holandeses, hasta portugueses, ya como conjunto, ¿verdad? Toman el territorio y podrían hoy todavía mantener ciertas bases. Hubiera quedado como la monarquía británica, que todavía tiene ciertos controles en ciertos territorios. Pero no, fue España. Y no lo digo en sentido mal, sino lo digo en el sentido de que España pues venía apenas surgiendo de la nada y de la nada le salió como la fuente de la juventud y revitalizó, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Venezuela también tiene inmigrantes. Sí, por el conflicto interno que tienen, es complicado, yo entiendo. También Colombia en su momento, con las guerrillas, los FARC. Don Omar, Don Omar, Don Omar, Don Omar. No, bueno, yo no soy el patrón, yo, si no soy honesto, yo tengo familia de diferentes lados, entonces es por eso que se puede ver. Nosotros es como cantadito, se supone. Los colombianos lo hacen más cantadito. Pero yo no sabía lo de la R, eso es interesante, no lo había analizado. Tal vez nos estás confundiendo con centroamericanos, no sé. No, pero eso sería. Bueno, en síntesis, vean cómo es la historia. La idea es no repetir patrones, ¿verdad? No seguir lo malo, imitar lo bueno y ojalá seguirlo propagando. Sí, es que, gracias. Y créanme que, digamos, hay muchas cosas que todavía falta por recorrer en el mundo. Analizar, por ejemplo, qué es lo correcto. Si una política más social o una política más económica. Si el mundo está en un buen proceso con las transnacionales o más bien estas están generando un control que está acabando con el Estado. ¿Cuál dirías que es el papel de España en la Unión Europea? En la Unión Europea sostener, junto con Alemania y un poco con Francia, sostener la cantidad de inmigrantes. Ese es el papel de España en este momento. Y un poco estabilizar la economía ante la pérdida de la Unión Europea, del Reino Unido. Con que el Reino Unido se haya ido, España tiene cierto protagonismo junto con Italia y ahora Francia. Porque si no es eso, van a tener que traer a Turquía. Y yo no creo que quiera la gente que Turquía esté en la Unión Europea. Mucha gente se molestaría bastante. Aunque con Bélgica y un poquito Holanda se puede hacer un desarrollo. Pero también Bélgica y Holanda están en un fenómeno de populismo. Entonces, hay que tener cuidado.
España todavía Podemos, digámoslo así, o Ciudadanos, aunque Podemos mucha gente dice que son populistas exagerados, pero yo no lo considero así, por lo menos a modo personal, no han llegado al extremismo. Sí. También si pasan escogiendo solamente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Socialista Obrero Español no logra sus bases originales, pues está mal. Pero más que nada yo diría que es el Partido Popular. Así que no vuelvan a votar por el Partido Popular. Y con eso tal vez se salve. Lo pienso yo, si no, no hay problema. Eh, bueno, gente, me voy despidiendo. Muchas gracias. Tal vez nos veamos mañana, no prometo nada, eso sí. Tal vez nos veamos mañana con otra transmisión sobre temas que pasan en el mundo. Si no, nos vemos la próxima semana, tal vez un jueves o un viernes. Pueden seguirme perfectamente, están invitados a este canal, donde tienen... Correcto. China de hecho le compró la deuda a Estados Unidos y Estados Unidos quiere dejar de producir productos chinos. Vamos a ver cómo hace, porque se le va a caer el sistema. Y mala economía con los bancos. Como les decía, nos podemos ver el próximo jueves o viernes con otra transmisión sobre lo que pasa en el mundo. Pueden seguirme aquí en Periscope. Y tengo una página en YouTube. Se llama Lunático Internacionalista. Para que la sigan. Se le cae el dólar, claro. Se dispara el yuan y el yen, que ahorita es la segunda moneda más fuerte del mundo, el yen en Japón. Interesante, calladitos y son la segunda moneda más fuerte. Detrás del dólar le sigue el euro y luego la libra esterlina, que se cayó demasiado, esa es la moneda más grande. Bueno, Lunático Internacionalista en YouTube, para que la sigan si les interesa ver un poquito más de diferentes temas de relaciones internacionales, biografías, algunos consejos que doy yo o enseñanzas sobre ciertos temas de RI. Y nada, un placer, un gusto. Pásenla bien y nos vemos tal vez mañana y si no la próxima semana. Chao.